¿Cómo anda? Alejandro Vilca, diputado nacional por el FIT, porque eso nunca se pierde, me parece, ¿no? Recolector Sí. de residuos. Soy recolector de residuos. Solamente estoy de licencia sin gozo de haberes Por eso el dije, cargo. ¿no? Termino el mandato y vuelvo a correr. Es interesante. Vos sos recolector de residuos y ahora te tomaste una licencia para ser diputado nacional. Así es. Bien. Contame un poquito, vamos a hablar de la historia de vida, ¿no? De alguien que llega por fuera de la política a integrar juntamente un espacio y transformarte en diputado nacional. ¿Cómo fue el recorrido? ¿Cómo llegaste? Mira, es difícil, ¿no? Para la vida de muchos laburantes llegar a la política, ¿no? Llegar a estos niveles. Porque siempre la política, Gonzalito, está hecha para las familias patricias, para los grandes apellidos, por lo menos en el interior así, ¿no? Sobre todo en el norte también, ¿no? Claro, son como familias feudales o profesionales. Entonces, para el laburante es solamente de ir del trabajo a la casa y nada más. Bueno, se crió así mi familia, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde, mi vieja soltera con 5 chicos, yo soy el menor, mi vieja era empleada doméstica, limpiaba casa de los ricos. Imagínate que nos criamos en un ambiente bastante difícil, ¿no? De la zona sur de San Salvador de Jujuy, entonces en medio de la pobreza uno ve, ¿no? Lo difícil que es. Pero ya también esa pobreza uno empieza a ver las contradicciones del sistema, ¿no? ¿Por qué es tan injusto, ¿no? Con uno, claro. Cuando uno es chico. Bueno, ahí uno se empieza a dar cuenta que esto está mal, esto no funciona. Mi vieja laburaba en 2 o 3 laburos, llegaba a la casa y se dormía en la mesa porque no da más para dar de comer a los chicos. Pero era la situación de muchas familias, ¿no? Es todavía, claro. Y lo es. Y eso es lo triste, ¿no? Bueno, en ese ambiente pude... Tu vieja tenía 3 laburos, era soltera. Bueno, no tenían papá, ustedes no. Mi viejo se fue cuando éramos chicos. Se fue y se hizo cargo de 5 pibes. Laburando en casas, y llegaba a tu casa y se quedaba dormida. Sí, cocinábamos nosotros para que ella venga, pueda comer y se descansaba. Apenas la podíamos ver un rato porque tenía que descansar. ¿De qué hora a qué hora laburaba? Y se iba a las 6 de la mañana y volvía a la noche. ¿Entendés? Era difícil, entonces iba a limpiar casa de familias ricas, entonces... Y era difícil, ¿no? Imagínate, pero también la reconocemos porque es un esfuerzo enorme, ¿no? Y yo creo que esas contradicciones uno empieza a ver, decir, che, esto hay que cambiarlo, ¿no? Porque en mi barrio también, ¿no? Éramos todos de clase humilde y empezamos a ver esas contradicciones, ¿no? Con mi hermano por ahí vendíamos bollo, empanada, ¿viste? Para llevar unos pesitos más. Y en ese ambiente uno se empieza a crecer. Y te empezaste a meter en la política porque vos fijate qué loco, ¿no? O qué loable. Lo que pasa no fuiste por el lado de la bronca, mira, no fuiste por el lado de la desazón, sino que dijiste, bueno, a ver si puedo cambiar algo. Mira, Gonzalito, lo que pasa es que también eso coincidió mi juventud, mi adolescencia, con lo que fue en la época menemista. ¿Te acordás cuando había provincias inviables? Bueno, ajustes en el interior, privatizaciones, habría muchas movilizaciones. Y eso de changuito, en la secundaria, mi vieja me mandó a una escuela industrial para decir, bueno, si no sos un buen estudiante, al menos un buen obrero. Y había amparo. Entonces con nuestros compañeros salíamos a apoyar a nuestros docentes, ¿no? O a muchos papás de mis compañeros que no cobraban el sueldo. Entonces ahí pudimos ver las grandes movilizaciones de los trabajadores, cómo hacían caer gobernadores, pero aún así volvía a subir otro peor, ¿no? En ese momento gobernar el PJ era terrible. Bueno, eso me impactó muchísimo, en pensar de cómo la clase trabajadora, está bien, podía cambiar gobernadores, pero también políticas, ¿no? Entonces, eso me llevó un poco a la militancia. Después fue en la universidad que tuve la suerte, ¿no? De pillar una beca en la provincia de San Juan, en la universidad, que pude estudiar unos años arquitectura, una beca de comedor. Yo a la vez trabajaba y estudiaba como otros chicos. No pude terminar la carrera. ¿A qué edad eso? Y a las 18 años. 18 laburabas y trabajabas. Y trabajaba, sí, era difícil, la verdad, pero era la situación de muchos chicos hoy de la clase trabajadora que hacemos eso. No pude terminarla, la carrera, pero ahí fue donde me ligué a las ideas socialistas, anticapitalistas de la izquierda, ¿no? Pero todo surge, vos fijate qué interesante, ¿no? Más allá de las ideas y la ideología, que está bien y podemos compartirlas o no, surge a partir de que empezaste a estudiar. Tuviste la posibilidad de ir a un colegio, que fue fundamental. ¿Cuánto valía la universidad? ¿Cuánto pagabas la universidad? No, en ese momento era gratis. Entonces era... Claro. Imagínate, yo le agradezco un montón, ¿no? La universidad también haber conocido, pero también las ideas que
fluyen, ¿no? Ahí, que no solamente te sirve para ser un profesional, sino también, yo creo que también para cambiar el mundo. Y las ideas, por lo menos del marxismo, del socialismo, la verdad que me sirvió. Después me tuve que volver a Jujuy, no pude terminar mi carrera, y ahí fundé mi partido, ¿no? El PTS. ¿Vos fundaste el partido? Sí, yo lo fundé. ¿Te volviste? A Jujuy en un momento también. ¿Por qué no pudiste terminar? Porque no alcanzaba la plata, qué sé yo. Mi vieja se había enfermado, la operaron, qué sé yo, era difícil, ¿no? Me tuve que volver. ¿No era porque no quería, no te daba la cabeza? No, relativamente era un buen estudiante. Vos sabés que tenía mis profesores que me valoraban mucho y decían, no, sos un buen estudiante, Mirá, pero bueno. Y ese ejemplo pasa en un montón de pibes y pibas en todo el país. Claro, ¿Entendés? mirá, Porque el recurso no te alcanza. El recurso no te alcanza, o a veces vivís en lugares donde no podés acceder ni siquiera al recurso para que te alcance, ¿no? No, y la educación en la universidad muchas veces no llega, ¿no? A muchos lugares. Por eso es triste por ahí en el interior, donde por ahí uno para estudiar se tiene que ir a otra provincia, ¿no? Claro. Imagínate cómo es. Hoy muchos trabajadores se tienen que ir a otra provincia para poder llegar a conseguir un trabajo. En el interior hay mucho trabajo temporario, vos fíjate en la zafra, en el tabaco, termina la cosecha, se tienen que ir, el trabajo golondrina. Imagínate, entonces hay una situación así de precariedad laboral, ¿no? ¿Fundaste tu partido y qué pasó? Mira, fundé mi partido, volví a Jujuy, laburé de todo, ¿no? Vendí helado, albañil, obviamente, por lo que aprendí en la universidad, arquitectura, hacía planos también, hasta que logré, después de pasar en fábrica, todo, ingresé a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Estuve varios años precarizado, peleamos por el pase a planta permanente y de castigo me mandaron a la recolección de residuos. Por haber ganado una lucha por el pase a planta permanente. Pero no había problema porque yo la verdad que el trabajo dignifica, ¿no? Que yo la verdad que no me hacía problema. Bueno, ahí en la recolección de residuos trabajé muchos años con mis compañeros, fui delegado sindical, mucho tiempo, peleamos junto con mis compañeros y otros trabajadores estatales, ¿no? Por las reivindicaciones. Se las iba dando donde se metía, ¿viste? Sí, Donde lo menos me hace de pelote. Ahora vas a ver. Sí, y construimos una gran fuerza también política, ¿no? En Jujuy, porque en principio comencé yo, después se sumaron otros compañeros, jóvenes, trabajadores, y bueno, se sumaron compañeros de la educación, mineros, de los ingenios. Hoy la izquierda, yo estoy satisfecho por haber construido una fuerza política muy importante, y que a pesar de ser recolector de residuos, ¿no? Mirá que hoy vos ves un dirigente político, es un doctor, un ingeniero, un intelectual, bueno, nosotros somos todos laburantes. Pero yo, por lo que me contás, yo no creo que sea o haya sido a pesar de. Yo creo que fue gracias a. No a pesar de. Seguro, no, y hay algo que recolector siempre se de dice residuos, que ¿no? para hacer política hay que tener plata. Es más, muchas veces se justifica muchas veces la corrupción diciendo, no, pero sin plata no puede hacer política. Sí, pero mi partido, yo estoy orgulloso porque nosotros tenemos muchos dirigentes, ¿no? Así, trabajadores como en Neuquén, Raúl Godoy, trabajadores de Sanón, en Mendoza, trabajadores de La Viña, qué sé yo, en Córdoba, en Rosario, bueno, acá, bueno, con la referencia de Nicolás del Caño, Miriam Bregman, pero somos un partido de la clase trabajadora, ¿no? Pero mostramos eso también, ¿no? Que la clase trabajadora no solamente tiene que ir del trabajo a la casa, sino que puede hacer política, pero no como ellos, ¿no? Para hacerse rico, sino para transformar y cambiar el país de raíz, ¿no? ¿Qué cosa tenés? Y ahí me meto un poquito, ¿no? Más allá de tu historia de vida, que estaría hablando horas. ¿Qué cosa aprendiste? Porque, por lo que contás, un poquito de experiencia de calle tenés. Sí. Un poquito de experiencia de calle tenés por cómo arrancó tu historia y por cómo sigue, sobre todo por ese ejemplo de la vieja, ¿no? De la vieja laburante que se quedaba dormida cuando llegaba a la casa para darle de comer y tenía que levantarse a las 6 de la mañana. ¿Qué se debería cambiar de raíz en la política para que el laburante no pase por lo que pasó tu vieja? Mira, yo creo que hay que cambiar la estructura de un país, de una Argentina capitalista, porque a ver, si vos haces un repaso histórico, llegamos acá no porque se hicieron políticas para los trabajadores en favor de las mayorías, sino que al contrario, desde la dictadura militar hasta el momento han pasado radicales, peronistas, los kirchneristas, el PRO, pero siempre han sido políticas para los grandes empresarios. Siempre se han llevado, la tajada más grande se la están llevando cada vez ellos, ¿no? Hoy estamos hablando de producciones récord del campo, ganancias récord de los banqueros, pero hoy cada vez más migajas al pueblo trabajador. Entonces nosotros creemos que esto, la única manera es que la clase trabajadora
tome partido, que intervenga, Sí, que las mayorías... Eso siempre lo pensé. Y me voy a referir a de lo que vos laburaste y a lo que no pudiste llegar a ser, que es arquitecto, ¿no? Sí. Yo decía, dignificando el trabajo de todos, sin desmerecer el trabajo de ninguno, ¿por qué el albañil, ¿no? O el pintor, que es el que hace la casa, el que Pero claro, la lleva adelante, se levanta en invierno, todas las manos curtidas. Somos los que le ponemos el lomo al país. Le ponen el hombro, y vos ves que siguen y siguen. Y de repente, pará, porque lo voy a hacer más cortito, El que te hace el plano, el que lo firma, ¿sí? Gana el triple. Pero es así, Gonzalito. Eso traspolalo. Se llama capitalismo. Eso se llama capitalismo y otra es explotación. Porque vos fíjate que la mayoría en el país... Pero puede haber un capitalismo más sano, Claro, pero mira, puede haber una distribución más sana. Obviamente, cada uno, por diferentes cuestiones, porque también lo que hay que decir que el gana más o socialismo, gana menos, ¿no? el socialismo fracasó en todas sus formas, en todos lados también, ¿no? Digamos, porque lo que quiero decir es, comparto la historia y todo, pero también esto de demonizar o satanizar a aquel que se comporta de manera demoníaca o satánica. Tampoco es que el empresario o el capitalismo... Mira, Sí, dale, perdón. No, que yo lo que te digo, mira, si hay algo que vos tenés razón, que es acá el que le pone el lomo al país, es la clase trabajadora. El que produce y hace funcionar los ejes de la industria y la riqueza es la clase trabajadora. La mayoría somos los sectores trabajadores y populares. Ahora es una minoría la que gobierna y define el destino del país. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no la mayoría? Y eso es lo que queremos nosotros. Que vos imagínate, planificar un país, en vez de producir soja para la venta, dólares, pero para un puñado, oro, minería, todo, el litio que se lo llevan, qué sé yo, ¿por qué no planificar un país donde vos digas todos los alimentos sea para que ningún chico se muera de hambre? Para que todos tengan un plato de comida. No, porque todo el dinero... pero se pueden hacer las dos cosas, Claro. Soja para exportar y valor agregado también para darle de comer a los pibes acá, Diego, venimos de un presupuesto del Congreso, donde vos tenés un presupuesto hecho a medida de lo que te pide el Fondo Monetario Internacional. Ajuste. Entonces, ¿qué se pone por delante? Las prioridades del Fondo Monetario Internacional, las ganancias de los empresarios, pero por otro lado hay ajuste para salud, educación, ayuda social. Entonces ahí vos ves la prioridad. Por eso hay mucha bronca en la gente. Mucha bronca porque se ha decepcionado de Macri, que bueno, somos críticos de derecha, las grandes corporaciones. Vino Alberto Fernández que te decía que te iba a devolver todo lo que te habían sacado. No sucedió eso. Hoy estamos peor, hay un retroceso social muy grande, precarización laboral. Yo te digo, es una tristeza enorme. Ahora, Alejandro, a veces justamente con esto que vos estás diciendo, no caen también en contradicciones, no hablabas del presupuesto, ¿no? Con esto de, bueno, pasó Macri, pasó Cristina, siempre fue a favor de los empresarios, como venía diciendo, no caen en contradicciones cuando, por ejemplo, aparece un proyecto como el de que los jueces paguen ganancias y ustedes se terminan oponiendo a esto, ¿no? Con sus excusas y todo. Y así, y de repente hay muchos proyectos donde terminan votando igual que la derecha, igual que Milei. Digo, ¿no hay algo ahí para revisar también? Mira, yo te lo aclaro eso. Primero, digo, para darte un ejemplo, el presupuesto nosotros lo rechazamos con el argumento que era ajuste. La derecha lo rechaza porque dice, no, hay que hacer más duro, hay que ajustar más. O sea, son diferentes argumentos, no nos hacemos responsables de ello. Ahora, con el tema esto de los jueces y impuestos a las ganancias, hay una trampita. Hoy estamos discutiendo un punto porque se meten a la misma bolsa a los jueces que tienen todos los privilegios, no pagan impuestos, son vitalicios, pero también a los empleados. ¿Qué tiene que ver el empleado judicial que limpia el piso con aquel funcionario que ha sido puesto por las prebendas? Bueno, el que limpia el piso no llega a pagar impuesto a la ganancia, ¿no? Mirá, bueno, pero hay algunos empleados, te digo, judiciales que pueden llegar, pero ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Entendés? O sea, nosotros pedimos en la sesión que se separe. Por eso estuvieron haciendo paro los trabajadores judiciales, ¿no? Porque en lo imponible que en el espectro judicial, ¿no?, que se iba a hacer, los jueces solamente significa el 4%. El 96% se les va a sacar a los trabajadores. Por eso es que nosotros estamos en contra, porque el salario no es ganancia. Y no es solamente por los trabajadores judiciales. Votamos, vos fíjate, votamos por lo de los camioneros, a favor.
¿me entendés? Y estamos defendiendo hoy que no se cobre las ganancias a muchos trabajadores. Imagínate un minero, un trabajador petrolero que está metido en medio del frío, 15, 20 días, debajo del socavón. Que se lleva 400 lucas, pero le quieren sacar Claro, 100. pero no es lo mismo que el empresario o el funcionario o el gobernador, eso, qué sé yo, ¿no? Por eso digo, nosotros hemos marcado. Lo que pasa es que hoy se quiere minimizar que el hecho es ese, digamos, cuando en realidad nosotros somos consecuentes. No vamos a votar en contra de los trabajadores y menos meterle el bolsillo, ¿no? ¿Qué punto principal ves en la Argentina para bajar la inflación? Mira, ¿Qué piensan ustedes? A ver. Mira, nosotros con el tema de la inflación sí hay algo que hay dos factores. Es una, los bancos, y lo otro es los que fugan los dólares. ¿Entendés? Nosotros creemos que hoy para bajar la inflación... Fíjate, toca otro punto, ¿no? Generalmente responden otro tipo de cosas, pero acá me estás hablando de bancos... No, te digo, esos son los factores y de fuga de determinados. ¿Por qué? Digamos, todos los dólares que se venden afuera, los alimentos, ¿quiénes son los remarcadores? Los grandes exportadores, que así como ganan en dólares afuera, quieren ganar en dólares en Argentina. Y después especulan con los dólares que vienen para traerlo a la Argentina. Esos son los famosos extorsionadores de los silos bolsas que el gobierno después le cedió el dólar soja y otros productos, ¿no? Porque todo, ahora te piden el dólar limón, Malbec. Bueno, eso es por un lado, ellos especulan con los precios y después los otros son los banqueros, que ellos acaparan la mayor cantidad de dólares y después hacen que la faltante suba el dólar. Entonces, nosotros queremos tomar dos medidas. Una es nacionalizar el comercio exterior para que lo controle el Estado. Vos fijate que hasta hay agroexportadoras que tienen puertos propios. Es una locura. La FI tiene que ir a tocarle la puerta para cobrarla. Y los bancos, que hay una banca única nacional que terminemos con la especulación. Ahí es donde entra la política y se mete con los intereses y empieza el resquebrajamiento asesino en donde nosotros quedamos lamentablemente en el medio. Gracias por haber venido. Dale, verdad. un gusto. Muchas gracias. Y gracias por la anécdota de la vieja, porque me parece que es un, es un ejemplo para todos. Para todos ahí te cuento que mi vieja falleció con el COVID. Falleció en una casa porque no lo pudieron atender en el hospital. Mirá. Terrible, el sistema de salud en Jujuy es terrible. Hoy, lamentablemente, muchos trabajadores de la enfermería, de la salud, fueron despedidos porque después de la pandemia, porque se colapsó todo, ¿no? Es difícil la situación en las provincias, y más en una provincia como la nuestra, donde nos gobiernan un tipo como Gerardo Morales, aliado con el PJ, ¿no? Te agradezco por haber venido.